Muy bien, nuevamente bienvenidos a todos y todas. Vamos a continuar con la última parte de esta revisión. Vamos a hablar de la vigilancia en salud pública. A ver, voy a tratar de explicarlo con una analogía que ustedes conocen muy bien, ¿no? Cuando ustedes atienden a un paciente, y es lo que nos han enseñado en el pregrado, lo primero que hacemos es tratar de llegar al diagnóstico, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico recurrimos a diferentes técnicas, desde la anamnesis, el examen clínico o examen físico, y recurrimos también a los exámenes de apoyo, ¿verdad? Ya sea de laboratorio, ya sea de imágenes. Entonces, todo este conjunto de técnicas, herramientas, procedimientos nos permiten llegar o aproximarnos a lo que conocemos como el diagnóstico, es decir, saber qué cosa es lo que tiene tu paciente. A partir del diagnóstico y en base a los conocimientos que tenemos, planteamos un tratamiento o, si quieres, un plan de trabajo, que puede ser la terapéutica, puede ser una intervención, un procedimiento, ¿ya? Y luego de aplicar el tratamiento, el procedimiento, la intervención, lo que hacemos es hacer una evolución del paciente, ¿no? O sea, vemos cómo ha ido o cómo está yéndole el paciente con el tratamiento o la postcirugía o el postprocedimiento. Y así pasamos la vida de paciente en paciente. Por lo tanto, todo lo que acabo de describir, digamos, que es la atención que realizamos a nuestros pacientes en 3 actos, ¿no? El diagnóstico, el tratamiento y la evolución. Bien, eso fácil de entender, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. En salud pública, jóvenes, hacemos exactamente lo mismo, pero, como ya lo indicamos anteriormente, aplicado a la población, no a una sola persona, no a un individuo. Y en consecuencia, también tenemos herramientas que nos llevan al diagnóstico, ¿ya? En lugar de la anamnesis, por ejemplo, tendremos encuestas. En lugar del examen físico o clínico, tendremos indicadores que nos digan cómo están las condiciones de vida de esa población. Y en lugar de exámenes auxiliares, de repente tendremos pues mapas de riesgo o histogramas o algún otro gráfico estadístico. Que así como una placa de tórax póster anterior te ayuda a tener una idea, para mí también un mapa de riesgo o un gráfico estadístico también me ayuda a tener una idea. Y entonces me permite llegar al diagnóstico de la salud de la población. Y una vez que tengo claro el diagnóstico, es decir, cuáles son los problemas de salud que afectan a esa población, pues tengo que hacer un plan de trabajo que se traduce, obviamente, no en una receta, no en medicamentos, pero sí en intervenciones. Por ejemplo, si yo detecto que un problema o parte del problema que sufre esta población tiene que ver con que no tienen agua y desagüe, entonces las intervenciones están dirigidas a colocar agua y desagüe. O yo detecto que, y obviamente esa intervención no va a ser una intervención del médico, ¿no? Lo hará el alcalde y los funcionarios correspondientes, ¿no? Si yo detecto que el problema es que la gente no sabe reconocer signos de alarma de alguna enfermedad,
Entonces, haré programas educativos o consejería o charlas para que la gente aprenda a reconocer signos de alarma y, en consecuencia, actúe de manera adecuada. Y así por el estilo. Yo voy a tener todo un plan de trabajo en el que se van a establecer las intervenciones correspondientes para que finalmente haga una evaluación que se parece a la evolución médica que hacemos nosotros con nuestros pacientes, pero que en salud pública se llama evaluación, en donde vamos a ver si todas las intervenciones que hicimos tienen resultados, ¿no? Por ejemplo, si logré incrementar el acceso de agua potable a la población, ¿no? ¿Cómo esto se traduce en una reducción de las diarreas agudas en los niños, ¿no? Por tomar un ejemplo, ¿no? O lo que dijimos hace un momento. Por ejemplo, si yo logro coordinar con educación para mejorar los niveles educativos en las mujeres, en el mediano o largo plazo, eso se tendrá que reflejar en una reducción de las muertes maternas y es más, inclusive de los embarazos en adolescentes, ¿no? O embarazos no deseados. Ya. Entonces, si he logrado que comprendan que en la salud pública hacemos algo muy parecido a lo que ustedes hacen en el campo de la medicina asistencial, ¿ya? Todo ese proceso en 3 actos, que son el diagnóstico, el tratamiento y la evaluación, en salud pública se llama vigilancia en salud pública, ¿ya? Entonces, con eso guardo la esperanza que sea más fácil que lo recuerden, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunos detalles y algunas características de esto. Entonces, para reforzar lo que acabamos de decir a través de la analogía, la vigilancia en salud pública se define como el proceso de recopilar, analizar, interpretar y difundir información sobre un problema de salud. Es decir, recojo información de la comunidad para analizarlo, interpretarlo y de esa manera poder tomar acciones, tomar decisiones, lo que se llama en gestión basada en evidencias, ¿no? Esta herramienta es fundamental para la toma de decisiones en salud pública y se considera una de las 5 funciones básicas de salud pública. Eso es algo también que tenemos que recordar. La vigilancia en salud pública, además de que es todo lo que acabo de describir, es también considerada una función esencial de salud pública de la que vamos a hablar en unos minutos más adelante, ¿no? Y el propósito de la vigilancia, pues, es identificar hechos sobre el estado de salud de la población, obviamente hechos que me interesan, ¿no? Que me interesan, porque yo vigilo lo que resulte ser más importante para la salud de la población, no vigilo cualquier cosa tampoco, ¿no? Si la tuberculosis es un tema que me preocupa, pues la tuberculosis será un tema que está sometido a vigilancia, ¿no? Si el COVID es un tema, entonces vigilaré COVID, y así sucesivamente, de acuerdo a la necesidad o al perfil epidemiológico que cada comunidad o cada población tenga, ¿no? Y ahí en la siguiente sección pues se resumen los objetivos de la vigilancia, ¿no? Mantener un conocimiento actualizado sobre el crecimiento y comportamiento de una enfermedad. Por eso les decía, es como que a ti te interesa saber cómo está la salud de tu paciente, ¿no? Y en ese sentido, pues ustedes, usando el término de salud pública, ustedes vigilan a su paciente, ¿no? Para ver cómo andan los parámetros que más les importan, ¿no? Determinar el riesgo. Obviamente, con la información que yo recojo, voy a tener una idea del riesgo al que está expuesto mi paciente, en este caso mi comunidad, ¿no? Mi población. Y en función de eso, pues formular medidas de prevención o de intervención, ¿no? Por eso decía, la información no tiene sentido por sí sola si no sirve para tomar decisiones, ¿ya?
Y yo tampoco puedo tomar decisiones si no tengo información sobre la cual me tengo que basar. Por eso es que la vigilancia en salud pública, así como el acto médico, tiene pues que recopilar información para tomar decisión, ¿ya? Y la decisión se toma en base a la información, para que quede claro. Y la vigilancia también me permite detectar pues cambios en la prevalencia o en la incidencia, léase en la cantidad de casos que se presentan de las enfermedades que estoy vigilando, ¿no? Y acá viene otros 3 términos que han venido en exámenes y es probable que puedan venir también en un examen como en el del SERUMS. Los tipos de vigilancia epidemiológica, ¿no? O qué cosa es la vigilancia epidemiológica en relación a la vigilancia en salud pública. Porque acá les presento el término vigilancia en salud pública, vigilancia epidemiológica. Son lo mismo, son diferentes. ¿Cómo se relacionan? Ya, tranquilos que eso lo vamos a revisar ahorita. Primero, quiero que comprendamos que la vigilancia epidemiológica tiene un objetivo más específico, más concreto. Solo está orientada a medir la cantidad, o sea, frecuencia, distribución, cómo se ordena el tema, de los problemas y determinantes de la salud de las enfermedades que afectan a una población, ¿ya? A diferencia de la vigilancia en salud pública, que abarca muchos más factores, como ya lo hemos indicado, es mucho más amplio el concepto de vigilancia en salud pública, abarca muchos más parámetros. En el caso de la vigilancia epidemiológica, es mucho más específica para enfermedades y los determinantes sociales con las que están relacionadas, ¿no? Ahora, esta vigilancia, llamada epidemiológica, se puede desarrollar de 3 maneras. La vigilancia pasiva, la vigilancia activa y la vigilancia especializada, más conocida como vigilancia centinela. A ver, empecemos por la primera. La vigilancia pasiva se basa o se da cuando la información llega a ti. Me explico. Tú estás sentadito en tu establecimiento de salud y te viene un paciente con una enfermedad o con algunos signos y síntomas, ¿ya? Entonces tú tomas nota, registras ese caso y luego te viene otro paciente con similares características, lo registras y así sucesivamente, hasta que en algún momento tú te das cuenta que hay varios pacientes que están llegando con una misma enfermedad o con los mismos signos y síntomas, lo cual ya te debe llamar la atención, ¿no? Pero como tu actitud ha sido pasiva, es decir, solamente has registrado a los pacientes que llegaban a ti, entonces la denominación asume ese nombre, vigilancia epidemiológica pasiva, que es diferente a la vigilancia epidemiológica activa, que es cuando tú vas a la comunidad, o sea, sales de tu establecimiento, ya no solo esperas que los enfermos lleguen a ti, sino tú vas a buscar enfermos. Queda claro que si ya tienes 4 o 5 pacientes con los mismos síntomas, con los mismos signos y proceden de un mismo lugar, lo que indica tu actitud en función de la salud pública de tu comunidad es ir a ver qué está pasando, porque algo está pasando. Entonces tú vas y empiezas a investigar para detectar si hay otros casos más y cuáles pudieran ser las causas o fuentes que explican esos casos. Entonces, como tú ya has ido hacia la comunidad a hacer una búsqueda de más casos, esa se denomina vigilancia epidemiológica activa. En el Perú, estimados y jóvenes colegas, cuando les toque ir a sus SERUMS, cuando vayan a la realidad de nuestro país, se van a dar cuenta que el Ministerio de Salud trabaja con vigilancia epidemiológica activa. Es decir, además de que en algún momento puede llegar alguien a tu establecimiento
y luego otro, y luego otro, tenemos la obligación por el sistema de salud de ir a hacer una búsqueda activa, una vigilancia epidemiológica activa, que por sus siglas, sus iniciales, tú la vas a reconocer como el sistema BEA. ¿Ya? No Plaza BEA, se parece, pero es el sistema BEA, que significa Vigilancia Epidemiológica Activa. ¿Correcto? Entonces, estamos obligados a actuar de esa forma para vigilar las enfermedades que pueden afectar a una población. Y la vigilancia centinela es una vigilancia especial, ¿ya? Que está orientada a una enfermedad específica o a un grupo de enfermedades específicas, ¿ya? Que son de mayor interés, que de repente tienen una mayor importancia porque puede afectar de manera más severa la salud de tu población. Entonces, cuando tú quieres profundizar en la vigilancia de esta enfermedad, el mecanismo se llama vigilancia centinela o vigilancia especializada, ¿no? Por ejemplo, empiezan a aparecer casos de tuberculosis, entonces tú buscas solamente tuberculosis y empiezas a profundizar en la información que está relacionada a ese problema. A ese tipo de vigilancia se le conoce así vigilancia centinela. ¿Bien? Ahora, para completar el concepto, ¿cuál es la diferencia entre vigilancia en salud pública y vigilancia epidemiológica? Como ya lo adelantamos, mientras que la vigilancia epidemiológica se enfoca en el estudio, distribución y determinantes de alguna enfermedad, en la vigilancia de salud pública es un concepto más amplio que incluye a la vigilancia epidemiológica y otras actividades de monitoreo y gestión de riesgo que buscan proteger la salud de la población. Por ejemplo, en la vigilancia en salud pública, tú puedes incluir dentro de la vigilancia lo que te dije hace rato. Si las casas del pueblo tienen agua y desagüe. Si, por ejemplo, existen suficientes recursos económicos para poder brindar la atención a la población. Entonces, esos otros factores que muchas veces no son vigilados por el sistema de vigilancia epidemiológica, sí son parte de la vigilancia en salud pública. Por lo tanto, para resumir y como moraleja, la vigilancia en salud pública es todo, la vigilancia epidemiológica es una parte de ese todo. Y ahora sí, entramos a uno de los temas que han venido a nivel de residentado y de NAM con mucha frecuencia en los últimos 5 años y que también es parte del balotario que el MINSA nos ha entregado. Me refiero a las funciones esenciales de salud pública. Antes de entrar en esos campos del tema de las FESP, quiero decir lo siguiente. La salud o el sistema de salud en una población, como puede ser el Perú, lo podemos didácticamente, académicamente, dividir en 2 grandes campos, ¿correcto? Quiero hacer un ejercicio para que ustedes entiendan con mayor facilidad. Una parte del sistema está orientada a atender enfermos y otra parte del sistema está orientada a prevenir las enfermedades. Eso es algo que ya dijimos. La parte dedicada a atender enfermos son los servicios de salud. O si gustas, toda la red de servicios de salud. En cambio, la parte dedicada, cuyo objetivo es evitar las enfermedades o sus complicaciones, es lo que se llama salud pública. Entonces, yo te he dicho y te he repetido, y ojalá nunca te olvides, más allá de lo que seas en la vida, este pensamiento, espero que nunca lo abandones. En un sistema de salud adecuado, equilibrado, debe ser tan importante uno como el otro, ¿correcto? Lamentablemente, en la realidad de nuestro país y de muchos países, en los sistemas de salud
El componente de servicios es mucho más potente, mucho más grande, mucho más rico porque tiene más plata que el otro. Yo me pregunto, ¿será por eso que después de tantos años y años y años seguimos teniendo las mismas enfermedades? ¿Será por eso que históricamente y generacionalmente no hemos terminado de resolver el dengue, la muerte materna, la anemia y la desnutrición, que siguen estando allí en los niveles que deseamos que no existan? Yo tengo una fuerte sospecha que sí tiene que ver mucho con la realidad de que nuestro sistema de salud pública es muy pequeñito, es muy débil, comparado al gigante modelo de servicios de salud, ¿no? Ya, entonces, tenemos por lo tanto que fortalecer esta otra parte. Porque si no fortalecemos esta parte, la otra parte va a sufrir. Parte de mi trabajo es hablar con autoridades cuando viajo a diferentes regiones del Perú. Y como necesito convencerlos de esto mismo que les estoy hablando, se me ocurrió algún día una metáfora que resulta siendo bastante didáctica para reflejar lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú llegas a tu casa, abres la puerta y se inundó tu piso. Está mojado porque dejaste el caño abierto. Si tú te pones en esa situación, la pregunta que yo te hago es, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer para resolver ese problema? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ponerme a trapear o cerrar el caño? Evidentemente, la respuesta popular que gana el 99% de votos es, doctor, primero hay que cerrar el caño y luego me pongo a trapear. Perfecto, carita feliz para todos. ¿Sabes qué pasa? El problema es que a nivel de sistemas de salud, a nivel de gestión de gobierno, yo tengo ya 30 años en la salud pública. En esos 30 años, lo que veo es que el sistema, lo primero que hace y en lo que más fuerza pone es en trapear el piso, mientras el caño sigue abierto. Y en eso se basa mi fuerte sospecha de que los problemas de salud que seguimos teniendo en la actualidad, que no son muy diferentes a los de hace 30 años, se deben a que estamos intentando trapear el piso sin cerrar el caño. O sea, estamos haciendo exactamente lo contrario, lo que la lógica y la razón nos dice. ¿Y qué significa trapear el piso? Significa atender las enfermedades, o sea, actuar sobre el efecto. ¿Y qué cosa es cerrar el caño? Es actuar sobre la causa. Y muchas de esas causas, no me refiero a las causas biológicas, sino me refiero a las causas sociales, a los determinantes sociales, ¿no? Entonces, nunca voy a secar el piso si el caño sigue abierto. Y si el caño sigue y sigue y sigue chorreando agua, va a llegar un momento en el que el problema se va a hacer inmanejable. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Ya? En estos 30 años de servicio, han habido 3 grandes reformas que se han intentado hacer en el sector salud. 3 grandes reformas. ¿Ah? ¿Y saben de qué trata cada reforma? De discutir cuál es el mejor trapeador. Uno decía, no, yo tengo el trapeador más grande. El otro, no, el mío es súper absorbente. El otro, no, yo tengo un trapeador eléctrico, ¿no? Una motobomba. Y han pasado 30 años y el problema sigue ahí, el piso sigue mojado, porque a nadie de ellos se le ocurrió en cerrar el caño, es decir, en fortalecer la salud pública, ¿ya? Y es a partir de ese concepto que nacen las funciones esenciales de salud pública. Es decir, ¿cómo hago para fortalecer la salud pública? Lo primero que tengo que hacer es ponerme a ver qué partes de la salud pública están fallando. Y entonces a alguien se le ocurrió identificar en cuántas partes
se divide la salud pública y a cada parte se le llamó y se le llama función esencial de salud pública. Entonces, es como que estamos ante un rompecabezas en donde cada pieza es una función. Y el rompecabezas se llama salud pública. ¿Bien? Entonces, estoy tratando de aproximarme didácticamente para que entiendan que es un concepto a veces un poco complejo, ¿no? Ya. Y ahora, doctor, dígame, ¿cuántas piezas forman el rompecabezas? O sea, ¿cuántas partes forman la salud pública de acuerdo a esta mirada? La respuesta es 11. Yo tengo, y esto lo indica la OPS, en todo sistema de salud pública en cualquier país del mundo hay 11 funciones esenciales de salud pública. ¿Ya? Que son las capacidades, son aquellas que van a contribuir a hacer todo lo que la salud pública quiere hacer, que es esencialmente, ¿qué cosa? Evitar enfermedades o evitar que éstas provoquen mayor daño a la población. ¿Ya? Y eso se hace a través de estas 11 funciones, a través de estas 11 piezas. Es como si yo tuviera un motor que está compuesto por 11 piezas. Yo tengo que hacer que el motor funcione, como dicen los muchachos, ¿no? Coloquialmente, sedita, ¿no? Que funcione bien, ¿no? Sin problemas. Ya. Pero para que este motor funcione bien, se supone que tienen que funcionar bien todas sus piezas. Si este motor se llama salud pública, ¿cuántas piezas forman este motor? 11 piezas. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que las 11 piezas funcionen bien. Y si esas 11 piezas funcionan bien y el motor funciona bien y el sistema de salud pública funciona bien, ese carro se va a ir cerrando. Y cuando el caño se cierre, les garantizo que va a ocurrir lo que ha ocurrido en los países más desarrollados, que cualquier problema de salud se resuelve con más facilidad. Y ese piso mojado ya ni trapeador vas a necesitar, con tu polo lo puedes secar. Entonces, ese es el gran reto y el gran paradigma y la gran paradoja que tenemos en el sistema de salud pública. Muy bien, pero más allá de reflexiones conceptuales, lo que ustedes quieren es carne, ¿no? Lo que ustedes necesitan son las pepas que tienen que ver con este tema y que pueden venir en las preguntas del examen. Entonces, ese es el concepto de las funciones esenciales de salud pública. Son diferentes funciones que aportan con diferentes capacidades, atributos, para que en conjunto la salud pública funcione de manera adecuada. Y su objetivo es los de la salud pública, pues, ¿no? Prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados. ¿Saben qué? Había olvidado comentar este aspecto que me parece muy importante. Prolongar la vida. Uno de los aportes más importantes a la salud de la población en relación a la salud pública es este concepto: prolongar la vida. Si uno se pone a comparar cuál era el promedio de vida de una persona, de un soldado en la Europa de la Edad Media, en las cruzadas, por ejemplo, te vas a sorprender con que el tiempo de vida media o el promedio de vida, lo que llamamos técnicamente esperanza de vida al nacer, era de 30 años en la Edad Media. Imagínate, ¿no? Que el promedio de vida sea 30 años. Y esto era fácil de explicar, pues, ¿por qué se morían tan jóvenes, tan temprano? Básicamente por dos razones. Uno, por las guerras y segundo, por las enfermedades, ¿no? Estamos hablando de épocas en las que no había medicamentos, no habían vacunas, ¿no? No había saneamiento como hoy día lo conocemos. Ya. Entonces era, digamos, moneda corriente que alguien pues muera a los 30, ¿no? Y era algo muy raro que alguien llegue a los 60, ¿no? Será por eso que en esas épocas el consejo de ancianos era tan importante, ¿no? Llegar a ser anciano en ese contexto era casi una señal de divinidad, probablemente. Entonces, eso fue cambiando, vino la modernización de la medicina, las vacunas, el saneamiento básico de las poblaciones,
eh, y la edad promedio fue aumentando. Fue aumentando a 50 años, a 60 años. Hoy día, en Finlandia, en Noruega, en Japón, ¿saben cuánto es la esperanza de vida media? Aproximada, en promedio, 85 años. En el Perú, ¿cuál es la esperanza de vida o el promedio de vida? 75 años en promedio. ¿Ya? Cosa que ha cambiado respecto a los 50 años previos, en donde el promedio de edad de vida en el Perú era de 60 años. Imagínate, ¿no? Y les doy un dato más. Hay estudios que han proyectado que la tendencia del promedio de vida del ser humano desde el punto de vista biológico va a ser de 120 años. ¿No? Qué buena noticia, ¿no? Podemos vivir hasta los 120 años en promedio. Esa es buena noticia. La mala noticia es que no va a tocarnos a nosotros de repente, ¿no? Pero sí llegar a los 100. Hoy día ya no es difícil llegar a los 100 años. ¿Ya? Así es que vayan preparándose, porque si logran llegar a los 100 o a los 120, van a tener más oportunidades de dar exámenes, ¿no? De serums, de ENAM, de residentado. O sea, tiempo no te va a faltar, ¿ya? Pero eso es básicamente producto ¿de qué? De un mejor sistema de salud pública, de un mejor acceso a los servicios de salud, ¿ya? Entonces, ese era un dato adicional que quería añadir a los conceptos que hemos venido revisando, que la salud pública directamente contribuye también a mejorar o a prolongar la vida de las personas, ¿no? Eso para completar el concepto. Ahora, la OPS de vez en cuando nos quiere complicar la vida, y en verdad que sí lo hace, ¿no? Así, a pulso, y ha establecido hace 4 años lo que ellos han denominado un ciclo de políticas. Que si no viniera en los exámenes y si no estuviera en el balotario para ustedes en el SERUMS, les aseguro, colegas, no lo estaríamos conversando, ¿eh? Deben tomar en cuenta lo dicho al principio. Cada lámina que yo les estoy tratando de explicar con el mayor esfuerzo y cariño para que lo comprendan, y luego al momento de estudiar, repasar o hacer sus resúmenes lo puedan aprender, es porque viene en el examen. No es un acto de maldad. O sea, esto que voy a empezar a explicarles no es porque me caen mal. Esa advertencia nunca está de más expresarla. Y lo digo porque es, de todo lo que hemos visto hasta esta parte de la clase, tal vez lo más complejo. No es difícil, simplemente es complejo y hay que darle un poco de atención, ¿ya? Me refiero a lo siguiente. La OPS dice que las funciones esenciales deben pasar por 4 etapas. Una primera etapa que se llama la evaluación, una segunda etapa que es el desarrollo de políticas, una tercera etapa que es la asignación de recursos y una cuarta etapa que es el acceso, ¿ya? Cada etapa está descrita en la lámina correspondiente. Sin embargo, yo voy a aprovechar para recurrir a una analogía doméstica, amigable, ¿no? Sencilla. Yo sé que no es fácil estar escuchando estas cosas, ¿no? A estas alturas de tu vida. Por eso trataré de hacerte lo más sencillo. A ver, esto funciona más o menos así. Atentos, por favor, ¿ya? Espero que sigan LOTEP y ABEJ. ¿Qué cosa es la evaluación? La evaluación es la etapa en la que tú detectas el problema o los problemas que tiene una población. En términos de salud, claro está, ¿verdad? Entonces, para poder gestionar las funciones de salud pública, en general, para gestionar la salud pública, tú primero tienes que hacer la evaluación, que en buen cristiano significa llegar al diagnóstico, ¿ya? Para que sea más fácil de recordar. Entonces, evaluar
dentro de este ciclo de políticas, pues es identificar los problemas y las necesidades de salud de la población. Pero no está tan difícil, ¿no? ¿Qué haces una vez que tienes el diagnóstico para seguir recurriendo a nuestra experiencia médica asistencial? Una vez que tú tienes el diagnóstico, ¿qué te dije que hacías? Planteabas el plan de trabajo, el plan de tratamiento, ¿no? Ya, eso es lo mismo que hacemos en salud pública, pero a eso le llamamos desarrollo de políticas. ¿Por qué? Porque las políticas no son otra cosa que los planes que vamos a poner en acción. Una política no es otra cosa que un conjunto de acciones para resolver un problema. Entonces, lo que tú llamas tu plan terapéutico, tu plan de trabajo, en esta parte de la salud pública le llamamos desarrollo de políticas. Es decir, es la formulación e implementación de acciones que van dirigidas a resolver el problema que identificaste en la etapa anterior, o sea, en la evaluación. Pero en esta parte hay un detalle que vino en un examen de residentado hace 2, 3 años, que es importante resaltarlo para que lo tomes en cuenta. Cuando tú elaboras tu plan de tratamiento con el paciente, ¿te importa que el paciente también participe en esa, digamos, en esa construcción de tu plan de intervención? Claro. Cuando hablemos de ética, vamos a hablar del principio de autonomía, en el que el paciente es el que al final de cuentas toma la decisión, ¿ah? ¿Ya? Porque si tú dices, señor, tenemos que someterlo a una colecistectomía, para que tú puedas hacerle la colecistectomía, el paciente te tiene que autorizar, ¿ya? Y eso se basa en el principio de autonomía, que es uno de los principios éticos que vamos a ver en las últimas clases que nos toque, ¿no? Entonces, si en el acto médico, en el plan de terapéutica, tú debes de alguna manera negociar o conversar con el paciente todas las posibilidades, o sea, el paciente participa en ese plan, ¿ya? Exactamente igual ocurre en esta segunda etapa que se llama desarrollo de políticas, porque tú como autoridad estás diseñando la política, las intervenciones, los planes que vas a hacer, pero es esencial, y acá creo que se dice, es crucial la participación ciudadana en la construcción de esas políticas. Y eso es lo que vino en una pregunta de residentado, ¿ya? Y si vale para residentado, vale para SERUMS. Entonces, en la parte de desarrollo de políticas, que es la construcción del plan de trabajo, debe participar la ciudad, la comunidad, los pobladores. Muy bien. Una vez que tú ya tienes el plan de trabajo para resolver el problema que identificaste en la evaluación, ¿qué es lo que toca hacer? Ejecutarlo, pues. Hay que ejecutar las acciones que has planificado en la etapa de políticas, ¿ya? Y que quedaste de acuerdo con la población que participó y te dio ideas, y así como que el paciente te dice, doctor, ¿y no sería mejor esta otra? O infórmeme mejor para ver cuál decido. Ya no somos, los médicos ya no somos los semidioses totipotenciales que basta con nuestra palabra es ley y el paciente tiene que hacer lo que yo diga porque soy el médico y se acaba. No, así ya no funciona la medicina, ¿eh? Tú tienes que negociar con tu paciente qué hacemos y convencerlo basado en la información que le des y finalmente llegar a una aceptación, lo que llamamos un consentimiento informado, que será materia de lo que vamos a hablar después. Igual, cuando tú lograste eso con la comunidad, ahora toca ejecutar el plan de trabajo. En el ejemplo médico, ahora toca hacer la cirugía, pues, ¿no? Y en la cirugía, el paciente ya no participa, ¿no? El paciente está dormido. Pero, ¿qué cosa es lo importante en esa etapa de ejecución?
tener los recursos, tener el quirófano, tener el iodopovidona, tener el set quirúrgico, la cialítica y todo lo que ya sabes. Y si no hay, tienes que asignar ese recurso, porque la tercera etapa es la asignación de recursos. Y en teoría, entonces, una vez que tú ejecutas las acciones asignando los recursos para resolver el problema, una vez que ya está resuelto el problema, ¿cuál es la última etapa? El acceso. ¿Qué significa? En términos de salud pública, significa que ya esa pieza de la salud pública que ya has reparado tiene que entrar en funcionamiento, ¿verdad? O sea, ya debe desempeñar su función correctamente. Y la población, por lo tanto, puede acceder, y ahí viene el término acceso, a usar los servicios y usar los beneficios del sistema de salud. ¿Ya? Entonces, espero no haber oscurecido, habiendo querido aclarar el concepto, pero haciendo un repaso y un resumen. Entonces, si tú recuerdas que la salud pública como un motor, ¿no?, que evita enfermedades o sus complicaciones, está constituido, conformado por 11 piezas, y a cada pieza se le llama función esencial de salud pública. Tú tienes que garantizar que cada pieza funcione bien. Entonces, a ver, permítanme, yo agarro esta pieza, que es una de las 11 funciones esenciales, y ¿qué es lo primero que le hago? Evalúo cómo está. ¿Ya? Ok, doctora Carla, ahorita llego para darle más ejemplos. Entonces, esta pieza, que es parte del motor, yo voy a evaluarla para llegar a un diagnóstico y detectar el problema. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa etapa? Se llama la etapa de evaluación. Una vez que ya detecté el problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ponerme de acuerdo qué vamos a hacer con esta pieza. ¿Ya? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cuáles son las intervenciones que vamos a realizarle a esta pieza para corregirle el problema que le detecté en la etapa de evaluación? Y a esa etapa en la que yo voy a planificar qué acciones vamos a hacer para reparar el problema de la pieza, ¿cómo se llama? Desarrollo de políticas. Y en el ejemplo yo decía, y esto lo enfatizo, que en este proceso de ir mirando el problema, yo tengo que hacer participar a la población para que también aporte de qué manera podemos hacer un mejor plan de trabajo, ¿no? Una vez que ya está acordado qué vamos a hacer, ejecutamos la reparación, y para lo cual se van a necesitar recursos. Por eso esa tercera etapa se llama asignación de recursos. ¿Ya? Es la etapa en la que yo voy a resolver el problema. Sobre la base de la evaluación que me permitió identificar el problema y sobre la base del desarrollo de políticas donde están todo lo que tengo que hacer. Entonces, en la tercera etapa yo hago lo que planifiqué en las políticas. Y en teoría, producto de esa tercera etapa, la pieza debe salir operativa, debe salir funcionando. O sea, he reparado la función esencial de salud pública, por lo tanto, esta función ya está operativa. Y cuando está operativa, entra en servicio. Y cuando yo digo entra en servicio, significa que la población la puede usar. Y cuando ustedes revisen las 11 funciones esenciales, van a ver que hay diferentes formas de usar las piezas del motor de acuerdo a cada pieza. Y con los ejemplos que me pide la doctora Carla, una de esas piezas pueden ser los servicios, tener habilitados los servicios de salud. Entonces el acceso significará que la población puede usar el servicio de salud. ¿Ya? Si la pieza es, por ejemplo, la vigilancia en salud pública, significa que la población podrá acceder a ese servicio, o sea, a que el sistema
vigile su salud pública. Y de esa manera la población tiene acceso a eso. Otra función puede ser la calidad de servicios. Entonces, la población debe acceder a servicios de calidad. Y entonces, en resumen, la parte de acceso no es otra cosa que la puesta en funcionamiento de las piezas que permiten que la población las pueda utilizar. Miren, esto que acabo de explicar, no sé con cuánto éxito haya cumplido el objetivo de que ustedes comprendan estos intríngulis que de vez en cuando aparecen, porque déjenme decirles, esto no es más difícil que leer un electrocardiograma, ¿eh? Y si ustedes aprendieron a leer un electrocardiograma, entonces pueden fácilmente también comprender esto, ¿no? Esa es la ventaja de ser médico, ¿no? O sea, tenemos 2 neuronas más que el resto, ¿no? O más todavía, ¿no? Ojalá. Entonces ya luego lo revisarán y espero que este ciclo de políticas lo puedan tener claro. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años han venido 3 exámenes de recintados con este tema. Con esta misma lámina tú podías responder 3 preguntas. Y no sería raro que en tu examen de CERUMS venga lo mismo. Y no una, sino de repente más preguntas sobre este tema. ¿Ya? Y a continuación, no es que necesites memorizarte las 11 piezas, pero sí, al menos, ver de qué trata cada una. Por ejemplo, la función esencial de salud pública número... ¿Cuántas eran, te dije? 11, ¿no? Fácil de recordar. Son como el número de jugadores de un equipo de fútbol, ¿no? Me dice si lo puedo plasmar con una patología endémica. Claro. Por ejemplo, el dengue. En el sistema de salud pública, una función es vigilar el dengue. Entonces, el sistema de vigilancia o la función... A ver, acá te voy a... Ya. Voy a ponerte con un ejemplo, doctora Dayana, ¿ya? Y a la doctora Carla. Vamos a tratar de calmar esas dudas que las atormentan. ¿Cómo se llama la función esencial de salud pública número 2? O sea, la FESP 2. Se llama Vigilancia en Salud Pública, el control y la gestión de los riesgos para la salud y las emergencias. Entonces, esta es una pieza del motor que estoy recurriendo desesperadamente a una analogía que sea fácil de entender, ¿no? Entonces, si esta función está fallando, yo debo repararla pasando por esos 4 ciclos o por esas 4 etapas del ciclo: la evaluación, el desarrollo de política, la asignación de recursos y el acceso. El acceso es la parte final en donde yo ya asumo que esta función está bien. Si estaba mal al inicio, ya la reparé, ya la corregí. ¿Y cómo me va a ayudar en vigilar dengue en Piura? Porque Piura es una zona endémica de dengue. O me va a permitir vigilar bartonelosis en Ancash, que es zona endémica de Bartonella. O me va a permitir vigilar Chagas en Arequipa, que es una zona endémica de Chagas, la enfermedad de Chagas. O rabia, que también tiene alta prevalencia de rabia canina en esta ciudad. Entonces, esa es la idea de que las funciones cumplan la misión para la que fueron diseñados. La número 1 es monitorear y evaluar la salud y bienestar, la equidad, los determinantes sociales de la salud. Ya, entonces, la función tiene que cumplir esa misión. La tercera dice promoción y gestión de la investigación y el conocimiento en el ámbito de la salud. Se tiene que generar investigación en salud pública. De repente, al momento de hacer la evaluación, se dieron cuenta de que no se está haciendo investigación. Entonces, al final, ¿de qué trata? De que se desarrolle investigación. Y cuando se empieza a desarrollar investigación y promoción, entonces habremos optimizado, reparado y estaremos usando la función adecuadamente. Y al usar esa función, ese uso o aplicación de la función es lo que corresponde al acceso. Yo sé que los términos son difíciles de asociar, ya está bien, es como que estás aprendiendo otro idioma, pero bueno, hagamos el esfuerzo, pues al final ustedes están en un largo camino hacia la felicidad, ¿verdad? Entonces eso cuesta, pues, ¿no? Cuesta esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, pero felizmente ustedes ya
han transitado un largo camino hasta hoy y les queda todavía tal vez más de la mitad del camino, ¿no? Vuelvo a repetir, hacia el objetivo de ser feliz. Y si no logran ser feliz, por lo menos ser ricos y famosos, ¿no? Y entonces, mi sugerencia, mi recomendación es, revisen, acá es una síntesis de cada función esencial de salud pública, pero comprendan a cada una como la pieza de un motor que implica que para que el motor funcione, cada pieza tiene que funcionar. Y que para que funcione cada pieza, yo tengo que evaluarla, tengo que hacer un plan de trabajo, desarrollo de políticas, tengo que asignar recursos para ejecutar las políticas y finalmente, una vez que esté operativo, tengo que ponerlo en funcionamiento, que es la etapa del acceso, ¿no? O sea, la sociedad tiene que acceder a esas funciones de salud pública. Muy bien. Y ahí son 11 los integrantes de un equipo de fútbol para que la mnemotecnia te ayude a recordar. Ahora, ¿qué otra cosa te piden en el balotario? Te piden los 4 pilares de las funciones esenciales de salud pública. Ya no, una cosa es el ciclo de políticas, ahora esta lámina nos dice o nos habla sobre los 4 pilares de la salud pública o de las funciones esenciales de salud pública, ¿no? La primera son los valores éticos. O sea, todas estas funciones tienen que desarrollarse sobre la base de la ética. La ética, estimados y jóvenes colegas, es una de las corrientes filosóficas más fuertes que están entrando hoy día en todo el conocimiento humano y en medicina con mucha más fuerza. ¿Ya? No por gusto, en los últimos 10 años, y yo que enseño salud pública, se los digo con conocimiento de causa, el número de preguntas sobre ética han aumentado exponencialmente. Así es que me parece muy bien, porque una de las cosas que menos nos enseñan en la universidad es la ética. Y uno la tiene que ir aprendiendo en el camino, y esta pues que sea una oportunidad para eso. Entonces, un pilar fundamental sobre el cual se apoyan estas funciones de salud pública y en general la salud pública por consecuencia es la ética. Un segundo valor, o un segundo pilar, perdón, es entender los determinantes sociales. O sea, chicos, de verdad, no aprendan a desaprender. Ya nos hicieron mucho daño en la universidad haciéndonos creer que la causa de muerte materna es la hemorragia. O sea, si la pregunta es de ginecobstetricia, esa es tu respuesta. Nadie lo discute. Pero responder una pregunta solo con los lentes de la ginecobstetricia es una forma muy limitada de mirar la realidad. Si tú te pones los lentes en 3D, te vas a dar cuenta que detrás de esa hemorragia hay una mujer que no tiene una reacción oportuna y rápida ante el problema. Y esa demora en la respuesta está directamente relacionada con su nivel educativo o cultural. Entonces, si la ecuación está claramente planteada y tú te quitas estos lentes y te pones los otros, tienes que entender que todo problema de salud pública tiene un determinante social detrás. Detrás del bacilo de Koch está la desnutrición, la pobreza, el hacinamiento. Detrás del virus del dengue está la falta de agua potable y los malos estilos de vida de la población que cría Aedes aegypti en sus casas. Detrás del infarto de miocardio está los malos estilos de vida, el sedentarismo, el estrés, la obesidad, el consumo de alimentación con alimentos procesados o ultraprocesados, el consumo de alcohol, de tabaco. Siempre detrás de un problema de salud hay algo más que una causa biológica o fisiopatológica que nos enseñaron en el colegio, en la universidad. Y ya es
No es culpa tuya que te hayan enseñado eso, pero sí es culpa tuya quedarte con eso. Entonces, ese es un pilar muy importante, entender que toda enfermedad siempre tiene una causa más allá de la biológica, a lo que se llama determinante social. Otro pilar es que el sistema de salud pública tiene que ser universal. O sea, nadie queda fuera de la fiesta. La fiesta es para todos, no se reserva derecho de admisión. Es decir, todos los peruanos, por el solo hecho de ser peruanos y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, tiene derecho a hacer uso de los servicios de salud pública y a eso se llama acceso universal. Y lo último es que este sistema tiene que ser dirigido, conducido o manejado por alguien. Y ese alguien, quien dirige el sistema y quien organiza y da las órdenes, siempre hay que tener un líder que se encargue de eso, es la rectoría, o sea, el órgano rector. Y de una pregunta de residentado de hace 14 años, más o menos, decía, ¿cuál es el órgano rector del sistema de salud en el Perú? La respuesta es el Ministerio de Salud, el MINSA para los amigos, ¿ya? Entonces, esos son los 4 pilares de la salud pública, o si quieres, de las funciones esenciales de salud pública, que son las 11 partes en las que ésta se organiza, ¿no? Ahora, otra de los aspectos que indica, y vuelvo a repetir, este es OPS puro, o sea, si quieren quejarse, vayan a la página de la OPS, ¿ya? Ellos son los que han escrito todas estas cosas. No maten al mensajero, por favor, yo soy inocente, ¿ah? Solo les digo, esto es lo básico que tienes que saber para ir al examen en condiciones más o menos decentes, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la OPS plantea que las funciones esenciales, además de tener el ciclo de políticas, además de tener los 4 pilares que acabamos de mencionar, tienen valores, principios y elementos. En el gráfico concéntrico, lo que está en el centro son los valores. Lo que está en la segunda capa son los principios y la última capa son los elementos. Miren, hay 3 valores, hay 7 principios y hay como 12 elementos. Terrible, ¿no? Terrible. La buena noticia es que por lo menos debes conocer los valores. Ahora, si quieres dar un paso más allá en el Mario Bros o en el Dota, los principios. Los elementos ya no tanto, pero si quieres aprovechar y sacarle el IGB a esta clase y al tiempo que estás invirtiendo en esta sesión, sugiero aprender con toda precisión los valores y en segunda opción los principios. Los elementos los podemos dejar ahí sin obligación. ¿Cuáles son los valores de las funciones esenciales de salud pública? Y te lo recomiendo en la base de la experiencia de que estas preguntas han venido en residentado en ENAM y qué fácil puede venirte en el examen de CERUPS. El derecho a la salud, la solidaridad y la equidad. El derecho a la salud tal vez es el valor más importante de la salud pública. Todos tenemos derecho a la salud. ¿Te acuerdas del concepto de igualdad que te mencioné hace un rato, antes del recreo, cuando te hacía la referencia entre la igualdad y la equidad, verdad? Ya, entonces a eso se refiere el derecho a la salud. Todos tenemos el mismo derecho. Y aunque a una de las doctoras le parecía una utopía muy ideal, bueno, ¿qué quieren que haga? Así soy yo, ¿no? Soy idealista, soñador, pero hay que serlo de alguna manera, ¿no? Eso configura un valor esencial en la salud pública, el derecho a la salud. El segundo es la solidaridad. Es un valor muy importante en el que gana más tiene que proteger al que gana menos o al que no gana nada. Es decir, el sistema de salud tiene que garantizar el derecho que todos tienen a la salud
pero no siempre todos tienen el dinero para acceder a la salud. Por lo tanto, la solidaridad se basa en que el que gana más paga más impuestos, el que gana menos paga menos impuestos, pero el de acá cubre la diferencia del otro, de tal manera que al final todos alcanzamos el mismo derecho. Ese es el segundo valor. Y el tercer valor, que ya es conocido del servicio, que ustedes lo hemos conversado, es la equidad. ¿Qué cosa era la equidad? Era darle más al que menos tiene. O sea, la solidaridad, la equidad y el derecho son tres elementos que están interrelacionados íntimamente. Íntimamente. Uno no se puede dar, digamos, de forma independiente a los otros. El derecho, la solidaridad y la equidad. No se olvide. Y los principios es el enfoque de derechos humanos, que es relativamente distinto al derecho a la salud, porque ya estamos hablando acá de los principios universales de los derechos humanos. La equidad y la justicia social, ahí se repite. El abordaje de determinantes, participación y movilización social, atención primaria de salud, la gestión basada en evidencias y la rendición de cuentas y transparencias. Vuelvo a repetir, las preguntas que han venido en exámenes, repetimos, Residentado y ENAM, han sido básicamente valores. Un par en principios y de elementos prácticamente ninguna pregunta. Así es que concentren su atención en los valores por encima de los demás principios y elementos. Ya vamos entrando a la recta final y vamos a otro tema, que es la transición epidemiológica. ¿Qué significa la palabra transición? La palabra transición significa cambio. Cuando algo pasa por una transición, tú lo entiendes como que está ocurriendo un cambio. Y epidemiológica es el patrón de enfermedades que afectan a una población. Por lo tanto, hablar de transición epidemiológica nos estamos refiriendo a un proceso de cambio en el patrón de las enfermedades, ¿correcto? Ahora, este concepto, que es fundamental en la salud pública, nos permite describir las enfermedades y causas de muerte que afectan a una población a lo largo del tiempo. Esa es la importancia, digamos, de este concepto, ¿no? El cambio en el patrón epidemiológico no se da de forma espontánea e independiente como el Big Bang, ¿ya? La transición epidemiológica está fuertemente ligada a otros cambios. El más importante, y lo vamos a ver más adelante, el cambio demográfico o transición demográfica, que esencialmente tiene que ver con los nacimientos, las muertes y las migraciones, ¿ya? Entonces, cuando en una sociedad los nacimientos empiezan a disminuir y la mortalidad empieza a disminuir por consecuencia, entonces esto puede tener un impacto en las enfermedades que padece la gente. Pero también, además de eso, los cambios tecnológicos, los cambios científicos, los cambios sociales también influyen en el tipo de enfermedades que afectan a la población y por lo tanto en el cambio de enfermedades, o sea, en la transición epidemiológica, ¿ya? Y eso se relaciona pues con algunos aspectos claves como los cambios de causas de muerte, ¿no? Hace 100 años, ¿quién iba a pensar que las muertes por accidente de tránsito sería una de las causas más importantes de muerte en la población? O hace 200 años, de repente, la muerte por accidentes de atropello por caballos o por carretas podría ser, ¿no? Pero miren, hoy día la muerte por accidente de tránsito o la discapacidad por accidente de tránsito está en los primeros lugares en muchos países del mundo. ¿Producto de qué? Simplemente de una explosión en la cantidad de autos que hay en los parques automotores en todo el mundo. Obviamente, más carros, más motos, se va a reflejar inevitablemente en mayor siniestralidad, o sea, mayor accidentalidad con muerte o discapacidad consecuente.
Entonces, a eso es a lo que me refiero. Hace 200 años, el muerte por accidente de tránsito no aparecía en las estadísticas, hoy día está en los primeros lugares y eso es un ejemplo de la transición epidemiológica, ¿no? Igual con el tema del infarto de miocardio. Probablemente el infarto de miocardio estaba entre las 10 causas de muerte más importantes en el mundo hace 100 años, hoy día está entre las 3 primeras. Y ese cambio epidemiológico está relacionado a lo que ya dije hace rato, a estilos de vida de la población, ¿no? Y así podemos ir viendo sucesivamente, ¿no? Y el cambio epidemiológico, o sea, la transición epidemiológica, también influye con todo este análisis en la esperanza de vida. Cuando yo te digo que la proyección es a vivir en promedio 120 años, eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de teoría pura, dura, ciencia ficción. No, esto es realidad actual, ¿no? Y proyectada en el futuro. Entonces, el incremento de la esperanza de vida es otra de las características de la transición epidemiológica, ¿no? Y bueno, lo demás ya lo hemos mencionado, queda de tarea para la casa para que lo puedan repasar. Ahora, también nos pide el balotario cuáles son las etapas de la transición epidemiológica y en este campo se toma un modelo llamado el modelo de Omran, ¿no? Que data del siglo pasado, de la década de los 70, en los que se establecen 4 etapas de la transición epidemiológica a nivel mundial en la historia de la humanidad, ¿no? Estas 4 etapas son la etapa 1, que es la era de la peste y la hambruna, que básicamente caracterizó la Edad Media, ¿sí? La segunda etapa es la era de las epidemias recesivas, que se caracteriza por la disminución gradual de la mortalidad por enfermedades infecciosas debido al mejoramiento, pues, del saneamiento, higiene y el avance de la medicina, ¿no? Y la tecnología, la aparición de vacunas. Entonces, después de la Edad Media, entramos en la Edad Moderna con estos cambios tecnológicos y científicos, ¿no? Luego se caracteriza la etapa 3, que es la etapa de enfermedades degenerativas y crónicas, que es la etapa actual en la que estamos viviendo prácticamente, que tiene que ver con el cambio de la transición epidemiológica. Es decir, hace 50 años para atrás, las enfermedades en países como el nuestro era predominantemente infeccioso y las causas de muerte eran por enfermedades infecciosas. Hoy día, cuando la transición epidemiológica hace que incremente la esperanza de vida y que la gente pase con cierta facilidad la barrera de los 60 años y más. ¿Cuánto era la edad promedio de vida, la esperanza de vida en el Perú? Dije, pregunta de examen, 75 años, ¿correcto? Ya. Qué bonito tener que vivir en promedio hasta los 75 y si se puede más, mejor, ¿no? Pero eso tiene consecuencias. Es decir, que la población viva más y haya mayor cantidad de adultos mayores, lo que se conoce con el nombre de envejecimiento poblacional. Por un lado tiene cosas positivas, que de repente vas a poder mirar más series de Netflix o vas a poder disfrutar más Navidades con los abuelitos, pero por otro lado tiene un aspecto negativo, ¿no? Que van a aparecer más enfermedades relacionadas a la etapa de vida de adulto mayor. Es decir, vives más años y eso te da más chance de que aparezca el cáncer, que de repente antes no aparecía porque uno moría antes que el cáncer aparezca. O la diabetes. Hay más diabéticos producto de que vivimos más años, ¿ya? Y así sucesivamente se van presentando más enfermedades asociadas a la edad de tipo crónico o de tipo degenerativo, ¿no? Como enfermedades reumatológicas, por ejemplo, o enfermedades de salud mental, ¿no? Porque no eran tan frecuentes antes, sencillamente porque la gente se moría de otra cosa antes. Ya, entonces, esa nueva etapa de las epidemias de enfermedades crónicas corresponde a la tercera etapa, de acuerdo a este modelo de Omran de la transición epidemiológica, ¿no?
Y lo que viene en el futuro es lo que conocemos como la era de la mortalidad retrasada, ¿no? Que es la sobrevida. Es eso que te dije hace un rato, de que se proyecta de que el ser humano puede vivir hasta 120 años. O sea, la muerte se va a diferir más allá en el tiempo, ¿no? Ya, eso se va a reflejar pues en una esperanza de vida muy alta, ¿no? Si hoy día no es tan raro llegar a los 100 años de vida, ya no es imposible, ya no es una hazaña, ya no sale los domingos en el canal, en el programa dominical del canal de moda, diciendo Don Pepito cumplió 100 años y el pueblo hizo fiesta porque es una persona longeva. Hoy día llegar a los 100 años ya no es llamativo, pero tal vez llegar a los 110 sí lo sea, o llegar a los 120 cuando eso suceda, y eso va a ocurrir de acuerdo a este modelo cuando entremos a la cuarta etapa, que es la de la mortalidad retrasada. Y terminamos, ahora sí, con el último tema que hemos seleccionado para esta primera entrega, que es la demografía. Acá vamos a hablar de la transición demográfica, indicadores de estructura y dinámica poblacional. A ver, ¿qué es la demografía, estimados y jóvenes colegas? La demografía no es otra cosa que la ciencia que estudia las características de la población, ¿eh? Y lo estudia a través de dos tipos de herramientas: la demografía estática y la demografía dinámica, ¿ya? La demografía estática estudia las características de una población en un momento determinado, como si fuera una fotografía del momento, ¿ya? Eso es la demografía estática. Y la demografía dinámica estudia los cambios de las características de la población a lo largo de un periodo. Y el principal objeto de estudio de la demografía dinámica es el crecimiento poblacional, ¿ya? Entonces, la demografía, en esencia, estudia las principales características de una población en un momento determinado o a lo largo de un periodo, ¿ya? Y de ahí es donde se desprenden las dos herramientas, ¿ya? Las características de la población se expresan a través de lo que conocemos como indicadores demográficos, que es, digamos, la parte central de esta última parte de la clase, que es lo que viene en exámenes, o sea, que sepas identificar, reconocer e interpretar los principales indicadores demográficos. Hace rato yo te decía, hay una transición epidemiológica que es el cambio del patrón de enfermedades, ¿no? Y la transición epidemiológica, de acuerdo al modelo de Omran, básicamente pasa, hago un resumen general, de una etapa donde predominaban las enfermedades infectocontagiosas o transmisibles a un periodo en el que las enfermedades son principalmente crónico-degenerativas, ¿ya? Ese cambio del patrón de enfermedades que llamamos transición epidemiológica está íntimamente relacionada con los indicadores demográficos y el cambio que ocurren en ellos. Por lo tanto, así como hay una transición epidemiológica, previamente debe haber una transición demográfica. En otras palabras, un cambio en los indicadores demográficos, ¿no? Ese es el concepto de transición demográfica. A ver, yo se los pongo fácil con un ejemplo práctico y real. Y espacio real. Si ustedes se ponen a pensar, o a recordar más que pensar, ¿cuántos hermanos tienen sus papás o sus mamás? En otras palabras, ¿cuántos hijos tuvieron nuestros abuelos? Les aseguro que en la mayoría de casos, y esto está comprobado en diferentes momentos, diferentes escenarios y diferentes públicos, y las respuestas siguen siendo esencialmente la misma, siempre hay excepciones estadísticas, pero en la gran mayoría
nuestros abuelos, sea paterno o materno, han tenido 4, 5 o 6 hijos, que son hoy día los hermanos de tus padres o de tu madre, ¿correcto? Ya. No se sorprendan, no es que yo me haya metido a sus redes sociales a averiguar cómo es su historia, no, es así. Bueno, yo me quedé corto con el doctor Richard, ¿no? 10 o 12, claro. Ahora, cuando tú miras cuántos hijos tuvieron tus padres, la tendencia es a bajar. Digo la tendencia, porque hay excepciones como de la doctora Fernanda, que sus padres pues no estudiaron demografía, ¿no? Supongo. Pero en general, salvo la excepción que acaban de confesar, los padres, sus padres han tenido 2 o 3 hijos. ¿Ya? O sea, es lo más usual hoy día es que la siguiente generación no sea pues de 8 hijos, 7 hijos, 10 hijos, ¿no? Sino de 3 hijos, 2 hijos. Se va ubicando, ¿no? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, que son la siguiente generación, ¿cuántos hijos piensan tener? No sé si alguien en el foro me diga, doctor, yo quiero tener 10 hijos, ¿no? ¿Ve? La doctora Milagros está en peligro de extinción porque no quiere tener ya ningún hijo. O sea, 2, 1, 2. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Fran 4, mi respeto, Fran. Yo tengo 3 y estoy que la veo verde, así que Fran, reflexiona, Fran. Todos acá te mandamos buenas vibras. Pero eso es 1, 2, difícilmente 3, ¿ya? Mejor tu perrijo, dicen por acá, ¿no? Un gato, ya, pues. Un gato, la doctora Dayana. ¿Y por qué no una gata? Ah, ya, no sé a qué se refiere, ¿no? Pero esta es casi una regla en la realidad. ¿Y eso en qué se traduce? En que si hace 40, 50, 60 años la natalidad y el promedio de hijos por mujer en edad fértil estaba alrededor de 5 en promedio, hoy día la natalidad expresada por el promedio de hijos en mujer en edad fértil en el Perú, dato estadístico reciente, está en 2.4. Ese es el promedio de hijos por mujer en edad fértil llamado tasa global de fecundidad, ¿ya? Promedio de hijos por mujer en edad fértil. Entonces, eso repercute en una mejor alimentación de los chicos, porque no es lo mismo, si no pregúntale al abuelito, cómo hacía para alimentar a 10 hijos, o a 8 hijos, o a 7 hijos, o a 5. Mira, para mí es difícil alimentar a 3, imagínate cómo era, ya no me quiero imaginar cómo era alimentar a 10, o sea, yo creo que ahí, si fuera mi caso, creo que abandono el hogar. Bueno, mentira, ¿no? Tampoco tanto. Pero lo que quiero explicarles es que ese impacto en la demografía, en la reducción de la natalidad, mejora las condiciones de vida de la gente, definitivamente. Y eso repercute en menor cantidad de enfermedades al haber mejor nutrición, porque ya nos toca comer carne a cada uno, ya no, seguramente el abuelito, yo imagino, pues sorteaba la carne o le daba al que se portaba mejor, ¿no? Hoy día ya con 2 hijos, a los 2 le puedes dar carne, ¿no? O les puedes dar mejor alimentación, mejor nutrición, por lo tanto es difícil que se muera y la mortalidad infantil baja dramáticamente, ¿ya? Y baja la mortalidad general. Y llegas a tener 70, 75, 80, 85 años. O sea, la transición demográfica provocada por una planificación familiar responsable u obligada, ¿no? Porque hoy día uno decide tener 2 hijos o 3 hijos y se te chispoteó por ahí, no porque no te gustaría tener 8. Porque si la pregunta fuera, ¿cuántos hijos te gustaría tener? Probablemente dirían 8, ¿no? Imagínate las navidades maravillosas con 8 hijos, ¿no? El día que te jubiles, que cada hijo te dé una propina, ya te sale para el viaje.
pero pues no resulta en la economía, en la contabilidad familiar, a nivel, o puedes hacer tu equipo de fútbol, como dice la doctora Fernández, y a lo mejor te sale un Messi por ahí y te sacaron de la pobreza, ¿no? Pero pues la realidad es otra, ¿no? Y la realidad es que demográficamente, producto de la economía, la gente se autorregula, ya no porque el gobierno te diga debes tener 3 hijos, no, sino porque tú mismo te lo dices y ya tienes más cuidado para autorregular tu natalidad, es que eso se repercute en los cambios epidemiológicos. ¿Por qué? Porque cuando tú decides tener 2 hijos, estos hijos ya no van a tener probablemente enfermedades infecciosas, pero al vivir más años, producto de todo lo que hemos dicho, van a tener con toda seguridad enfermedades crónico-degenerativas, ¿ya? Inevitablemente, producto de diferentes factores. Entonces, lo que quiero decir en conclusión, y ya para ir despidiendo la sesión del día de hoy, es que la transición demográfica, que es el patrón de cambios de natalidad, de mortalidad, tiene una relación directa y una repercusión directa con la transición epidemiológica. Y te voy a decir una última cosa ya que te has quedado hasta el final, ¿ya? Así como hay etapas de la transición epidemiológica, también hay etapas de la transición demográfica que de manera similar y equivalente a la anterior debemos de recordar. La etapa 1 es la preindustrial o la pretransición, que es la etapa pues de cuando recién los abuelitos, ¿no?, trabajaban a nivel industrial. La transición incipiente, que es cuando ya empieza a cambiar la natalidad. ¿Sabes qué? Todo parte de la natalidad. Todo cambio demográfico y epidemiológico parte de la natalidad. En la época que ustedes todavía creo no nacían, no eran conscientes de inicios del siglo XXI, la mayoría de países hacían políticas de planificación familiar. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que si querían sacar de la pobreza a su población, tenían que evitar que las familias pobres tuvieran más hijos que los que pudieran mantener. Lamentablemente hubieron gobiernos que inspirados en ese objetivo aplicaron medidas inadecuadas, como por ejemplo los problemas que hubieron de anticoncepción quirúrgica en el Perú, ¿no? Pero bueno, la idea es que demográficamente el camino es reducir la natalidad para que la gente pueda salir más fácil de la pobreza. Con 10 hijos es bien difícil salir de la pobreza, te cuento, que teniendo 2. Entonces, ese es el punto de partida y eso es lo que corresponde a la transición incipiente. Luego la transición avanzada, como ustedes que ya están en 2 hijos, 1 hijo, les aseguro que sí les va a alcanzar para tener su depa y su auto. No sé si para casa con piscina, pero por lo menos tener su depa y su auto. Ustedes van a ser clase media alta con toda seguridad, si siguen en el buen camino, ¿no? Entonces, esa es la etapa de transición avanzada. Y la post-transición ya es pues la que han alcanzado los países como más desarrollados, ¿no? Como Japón, como Suecia, los Países Bajos, etcétera, que tienen pues ya indicadores de desarrollo económico a costa de su despoblamiento, ¿no? Acá les lanzo otro dato estadístico, ¿no? ¿Cuánto es la tasa global de fecundidad en el Perú? Te dije, dato de pregunta, 2.4, ¿verdad? Bueno, demográficamente, una población para poder renovarse, ¿ya? Y poder estar en un mismo nivel de cantidad de poblaciones es 2, es lo mínimo. Por debajo de una tasa global de fecundidad de 2, o sea, si el promedio de mujeres en edad fértil tienen menos de 2 hijos, ya esa sociedad entra en un proceso de decrecimiento, o sea, se empiezan a despoblar, ¿ya? Y eso es lo que está pasando con muchos países desarrollados, donde muchas parejas ya no tienen hijos o tienen 1, y su tasa global de fecundidad está por debajo de 2, y están despoblándose y están queriendo que haya migración, ¿no? Porque ya falta mano de obra
para actividades productivas. Bueno, ese es un dato demográfico que te quería alcanzar, ¿no? Sí, ahora China, que pasó de una forma de control demográfico, ahora está queriendo irse al otro lado, porque ese es el número mágico de la demografía. La tasa global de fecundidad tiene que estar en 2 o un poco más para mantener el equilibrio de que la población no decrezca, ¿no? Y eso es lo que esta lámina dice. Igual, así como hay factores que influyen en la transición epidemiológica, hay factores que influyen en la transición demográfica, y los factores son básicamente los mismos, ¿no? Que en uno que en otro. Como les vuelvo a repetir, todo está como los cables de una computadora, o sea, todo está entrelazado, ¿no? Como la sinapsis de nuestros cerebros, donde te tocan en un punto, aparece un reflejo en el otro punto. Y listo, jóvenes. Esta lista es para que la repasen en casa. Son los principales indicadores demográficos, creo que es la última, sí es la última. Son los principales indicadores demográficos que debes llevar en tu memoria para el día del examen, porque probablemente sean los que te puedan tomar en el examen. Y el último de ellos es justamente el que acabamos de mencionar, ¿no? La tasa global de fecundidad, que junto con la tasa de natalidad son los indicadores más emblemáticos del tipo demográfico. Lo último que quería decirte, con la fe intacta de que luego de eso ustedes obviamente van a leer y repasar, y será una lectura más fácil en la medida de que los conceptos están un poco más claros. La transición, lo que quería decirte para despedirme es lo siguiente. La transición demográfica provoca una transición epidemiológica, ¿no? Eso está claro. Pero la cosa no queda allí, ¿no? La película no termina allí, porque una vez que ocurre una transición epidemiológica, también esto va a provocar que ocurra una transición de los servicios de salud. En otras palabras, y esto ya es para tu futuro de mediano plazo, de acá a un par de años, que estés dispuesto a postular a la residencia y elegir la especialidad con la que vas a terminar tus días, debo decirte lo siguiente. La especialidad que tú en el futuro inmediato decidas está relacionada a la transición epidemiológica. Porque si en los próximos 30 años de vida útil que te queda en el ejercicio de la profesión, tú eres consciente que existe una mayor cantidad de patologías crónicas o degenerativas o relacionadas a la salud mental o a la tecnología y a las enfermedades relacionadas a la tecnología, eso significa que los servicios de salud en el futuro van a tener que atender esta problemática nueva. En consecuencia, ya estoy terminando. La consecuencia se va a reflejar en los servicios y en la demanda de especialidades. Por lo tanto, es bueno que desde ahora vayas analizando cómo esté el mercado de la salud en el futuro para poder tener un conjunto de alternativas de especialidades que puedan responder a las necesidades de los siguientes 30 años. Entonces, la transición epidemiológica está amarrada, demográfica, está amarrada a la transición epidemiológica, y esta tiene una repercusión directa en la transición de los servicios de salud. Muy bien, ¿cuántos años nos faltan para llegar a esta etapa en el Perú? Según las tendencias y la proyección, más o menos en 40 a 50 años, si no pasa una pandemia o alguna crisis grave, o no se destruye el planeta por el calentamiento global, entre 40 a 50 años estaremos entrando a esa última etapa de la transición. Muy bien, colegas, gracias por su atención, espero haberlos ayudado, nos vemos en otra oportunidad.